Crear, crecer y trascender con Arely Martínez Herrera. Hola, yo soy tu psicóloga Arely Martínez Herrera y en este podcast hablaremos de temas de psicología, salud, finanzas emocionales, historia, nutrición de mente, cuerpo y espíritu, ejercicio, deporte, cultura, viajes, bienestar y todo aquello que nos permita crear, crecer y trascender en nuestras vidas. Comenzamos. ¿Cómo están, queridos amigos? Para mí es un placer una vez más estar a través de este hermoso micrófono, llegando a todos ustedes un día más, un viernes más, 3 de marzo de 2023, y les quiero dar la bienvenida al tema de hoy. Le quiero mandar un saludo bien bonito a mi querida amiga Dani Santa Cruz, que nos escucha en Sonora. Y pues ya saben, siempre que quieran un saludito, pues me lo pueden pedir a través de mis redes sociales. Facebook, Arely Martínez Herrera, Facebook, Crear, Crecer y Trascender. Y el día de hoy te traigo un tema, boom, te va a volar la cabeza. Porque yo no sé si a todos nos ha pasado, pero la estadística dice que por lo menos 7 de cada 10 personas en su vida alguna vez lo han vivido, ¿sí? Y fíjense que esta es una estadística bastante grande, o sea, 7 de cada 10 personas. Entonces, yo no sé si alguna vez tú lo has sentido, pero esta cuestión de no sentirte suficiente, de no sentir que lo que haces merece la pena o merece el mérito que te están dando, que por más que te esfuerzas, de repente dices, no, como que no estoy dando el ancho, como que no estoy haciendo lo mejor que puedo, como que debería dar más, como que debería hacer más, y de repente tienes logros muy padres, o sea, de repente a lo mejor te ganas una beca en el extranjero, de repente a lo mejor te dan un ascenso en el trabajo, o si eres dueño de tu negocio, te das cuenta que tus clientes son muy felices yendo a verte, o de repente te das cuenta que hay muchos signos que serían signos de éxito, pero que no te la terminas de creer y que dices, seguramente es porque tengo suerte. No, pues es que es un golpe de suerte. Lo que pasa es que los demás me echan mucho la mano, o sea, yo creo que estoy muy consentida, creo que pues es una buena racha, pero en cuanto se me acabe, quién sabe si yo pueda sostener esta situación. ¿Y qué tal si se me acaba la suerte? ¿Y qué tal que todos se dan cuenta que yo no soy tan bueno como aparento? Que yo no soy tan increíble como todos dicen que soy? ¿Y qué tal que se me acaba la suerte o me dejan de ayudar o me dejan de apoyar? Y entonces se dan cuenta de que soy un fraude, se dan cuenta de que soy un impostor, que no puedo hacer todo lo que ellos piensan que puedo hacer. ¿Te suena conocido? Porque fíjate que esta estadística de 7 de cada 10 personas creo que es una estadística muy amplia y que hay muchas celebridades que inclusive viven esta situación, ¿sí? Actores, actrices, cantantes, comediantes, escritores, ¿sí? Científicos. Bueno, ¿qué pasa en todos los ámbitos de la vida donde de repente la exigencia es muy amplia? Podemos encontrar esta cosilla, este fenómeno que se le llama síndrome del impostor. Fíjate nada más qué grave, ¿sí? Y resulta que las personas que sufren o que viven este síndrome del impostor normalmente creen que sus logros, sus triunfos son solamente producto de un golpe de suerte, producto de una buena rachita, producto de que tu abuelita rezó en la mañana o de la ayuda de los demás, pero no le dan crédito al esfuerzo que ellos hacen, a la capacidad que ellos tienen, al talento innato o al talento desarrollado a través de la práctica, ¿sí? O de la creatividad e inteligencia que ellos ya poseen. Entonces, ¿cuántas y tantas personas yo me he topado en consulta que de repente les va increíble o se ganan cosas o les dan el ascenso que te decía o la beca que te decía o el trabajo increíble y soñado y de repente te dicen, pero es que no voy a poder, pero es que creo que no voy a dar el ancho, es que creo que se equivocaron, es que a mí se me hace que sortearon y por una chiripada
jalaron mi expediente, pero no era para mí. A ver, tiempo. Debemos entender que esto es una situación, sí, que ocurre más en mi cabeza que en la realidad compartida. Esta es una situación de una creencia irracional. Es una creencia falsa y una creencia dolorosa, que no le va a permitir al sujeto tener la confianza necesaria en sí misma o en sí misma para entender que lo que ha estado obteniendo es producto total y completamente de lo que él o ella ha trabajado para obtener, ¿sí? O sea, puede haber mil y un pruebas fidedignas que den esa valía, diplomas, títulos, trofeos, reconocimiento laboral, te vamos a dar un premio, reconocimiento público, es que usted es el más listo de la clase, reconocimiento ante la sociedad, ¿no? Oye, es que ve con él porque es muy bueno en su trabajo, y uno por ahí jugándole a la falsa modestia. Ay, no, ni soy tan bueno, no puede ser así, ¿sí? ¿Cuántas veces la gente cercana, cuántas veces tus amigos te han dicho, es que estás guapísima? No, yo no puedo estar guapísima porque mira, tengo celulitis y de repente me salen granitos y estoy otro. Ajá, ¿y qué? O sea, todos tenemos celulitis y a todos nos ha salido un granito, ¿no? Oye, es que eres súper inteligente. No, ¿cómo crees? O sea, a veces también me equivoco y de repente se me caen las cosas de las manos. Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? Pero el detalle es que este tipo de personas no creen tener méritos, ¿sí? Este síndrome, que es bien interesante, fíjense que lo descubrió en 1978 una psicóloga que se llama Pauline Clance. Y resulta que Pauline Clance lo descubre precisamente porque ella se sentía así. Pasa el tiempo y alguien se acerca y le dice, es que me siento como un impostor, o sea, esto que está pasando no es mi vida, ¿no? Y ella dice, a ver, tiempo, yo conozco esa sensación. Y entonces, junto con su colega Susan Imes, empiezan a revisar estos datos, empiezan a entrevistar personas, etcétera. Y primero fíjense que pensaban que solamente le pasaba a las mujeres. ¿Por qué? Porque a través de las exigencias sociales, culturales y laborales a las mujeres se nos ha exigido más. Tienes que ir a la escuela, pero también tienes que ser una ama de casa, ¿sí? Tienes que ir al trabajo y cumplir con tus deberes en el trabajo y salir a las 7, 8 de la noche, pero tienes que llegar a la casa a hacer cena, a levantar el tiradero, a planchar la ropa. O sea, son exigencias que a fin de cuentas sí se les cargaba más la mano a las mujeres. Digo, afortunadamente y gracias a Dios, yo creo que todo esto ha venido cambiando mucho, ha venido evolucionando mucho. Actualmente ya tenemos hombres más cooperadores, hombres más conscientes a los que les bendigo y les digo, les reconozco esta situación. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a las personas, tienes que aprender a ser un adulto funcional, ¿sí? Y esto es, te cases o no te cases, pues tienes que comer, tienes que dormir, tienes que lavar tu ropa, tienes que planchar tu ropa si es ropa de planchar, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, afortunadamente ha evolucionado un poquito esa sobreexigencia que se le colocaba a la mujer, pero estamos hablando de 1978, donde esa exigencia estaba al tope, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que aún cuando esas exigencias ya estén en camino de disminuir, porque resulta que ahora nos damos cuenta y nos damos permiso de entender que todos los que vivimos en la casa tenemos la oportunidad, pero más allá de la oportunidad, la obligación de colaborar en ella, con su limpieza, con su cuidado, con la comida, con lo que tengamos que colaborar, pero todos vivimos ahí. Es un poco una visión de ser, aparte de ser pareja o aparte de ser familia, aprender a ser roomies, ¿sí? Hay reglas, qué te va a tocar a ti, qué me va a tocar a mí. Pero el detalle es que esto apenas está en caminito de ser una constante en la vida de todos. Y el síndrome del impostor aún así está. ¿Y qué crees? Que Pauline Clance y Susan Imes se dan cuenta con el tiempo que el síndrome del impostor también afecta a los varones. O sea, no es una cuestión exclusiva de la feminidad o del hecho del género, sino es una situación de confianza en uno mismo. ¿Por qué? Porque empiezan a entrevistar varones, y vuelvo a 1978,
Y también se encuentran con estas situaciones de, es que no voy a dar el ancho, es que me están exigiendo demasiado, es que creo que no puedo con los 2 trabajos en los que me metí, es que estoy estudiando y haciendo esto y haciendo el otro y no puedo. Y nos lleva a la misma situación. Es solamente una creencia irracional. ¿Qué implica que sea una creencia? Miren, las creencias siempre van a ser constructos de pensamiento que de una u otra manera nos fueron transmitidos, heredados, enseñados, ¿sí? Pero que no necesariamente tienen que ser reales. Ese es el detalle. Sin embargo, cuando hablamos de creencias, una creencia es incuestionable. Le damos todo el crédito y toda la fe a una creencia. Entonces, si mi creencia es que yo no soy suficiente y que nunca voy a dar el ancho, ese va a ser el eje rector de mi vida. Aun cuando esa creencia ni siquiera sea racional y ni siquiera tenga una base donde sustentarse. Pero como ya me la creí, pues la voy a mantener hasta que yo me dé cuenta que es solo una creencia. La magia de las creencias, y eso me encanta, queridos amigos, la magia de las creencias es que duran hasta que tú las empiezas a cuestionar. ¿Pero por qué me siento insuficiente? ¿Quién me dijo que era insuficiente? ¿Quién me hizo sentir insuficiente? ¿En qué situación de mi vida me sentí frustrado o insuficiente? ¿Para quién me sentí insuficiente? Y cuando empiezas a cuestionar esas creencias, su absoluto poder se empieza a caer. Y entonces podemos modificarlas y podemos vivir mejor. Pero bueno, regresando al tema del síndrome del impostor, hay una autora que se llama Ida Baida Gill, que tiene un libro que se llama Cómo superar el síndrome del impostor. Se lo súper recomiendo. La autora nos comenta que dentro del síndrome del impostor, la persona que lo vive tiene la sensación de nunca estar a la altura, ¿sí? De no ser suficientemente buenos, competentes o capaces, de ser impostores, de ser un fraude. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántas y tantas veces en la vida has estado intentando llenarle el ojo a las demás personas? ¿Cuántas y tantas veces en la vida has estado midiendo tus esfuerzos o midiendo tus trabajos o midiendo tus sueños inclusive con la regla de otras personas? Y vivimos en esa comparación constante. Es que si no hago las cosas así, se van a dar cuenta que yo no puedo, que yo no sirvo, que yo no valgo, que no, en cuanto me cachan me despiden. Porque es este meme de decir cuando alteras tu currículum y te dan el trabajo, pero resulta que la persona que padece el síndrome del impostor no alteró el currículum, su currículum está correcto y muy probablemente hasta está minimizado y aún así le dan el trabajo, aún así le dan el ascenso, aún así le dan la responsabilidad y esta persona no se la cree. O sea, ¿qué pasa? Que al no sentirme yo capaz de los logros que he estado alcanzando o de las metas que me estoy colocando, ¿sí? Voy a estar todo el tiempo en un estado de alerta. O sea, voy a estar viviendo en ese estado de alerta, vigilando, ¿sí? Y además con miedo de que alguien venga y me descubra que yo estoy cometiendo un fraude, cuando ese fraude ni siquiera existe, ¿sí? Entonces, ¿qué va a provocar esta situación de miedo, de alerta constante, de una vigilancia recurrente? Pues que yo me sienta con culpa. Y entonces, al sentirme con culpa, ¿tú crees que yo voy a poder dar el ancho en lo que yo me proponga o en lo que me pidan? Claro que no. La culpa es cansadísima, ¿sí? Y además me voy a seguir sintiendo como impostor. O sea, démonos cuenta que esto da una vuelta, ¿sí? Y se convierte en un bucle. El vivir en un síndrome del impostor es vivir sometido al estrés de me van a cachar, vivir sometido al estrés de tengo que dar el ancho, tengo que dar más de mí, me tengo que esforzar más porque como yo estoy en un lugar que no me corresponde, tengo que compensarlo. ¿Y qué va a pasar en estas personas? Va a predominar la inseguridad. A través de esa inseguridad
como no se sienten capaces, no se sienten merecedores, no se sienten valorados y peor tantito, no sienten que merezca la pena valorarles, ¿sí? Pues entonces empieza a desarrollar trastornos bastante severos como ansiedad crónica, ansiedad generalizada, ¿sí? Depresiones profundas, burnout. Fíjense que el síndrome de burnout, que es otro síndrome que también platicaremos más adelante, tiene mucho que ver con el síndrome del impostor, porque yo intento sobrecompensar, entonces doy de más, porque si no van a ver que no puedo. Intento demostrarle a los demás y me quemo, ¿sí? ¿Qué más va a haber en el síndrome del impostor? Va a haber un sentimiento de tristeza constante, trastornos emocionales severos que van a venir a afectar desde tu desempeño laboral, académico, profesional, hasta tu sueño y tu modo de alimentarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que somos mente, cuerpo y espíritu. Y si en una esfera no estamos bien, ¿tú crees que en las otras vamos a estar bien? ¿No? O sea, todo se mueve. Entonces, ¿qué pasa con estas personitas? Tienen una incapacidad para reconocer sus logros. Y esa misma incapacidad de reconocimiento, de autorreconocimiento, impide que disfruten los logros que tienen como éxitos propios. O sea, si una persona hizo posible una estrategia exitosa de ventas, por ejemplo, no siente que haya sido él. No, pues es que fuimos todos, pero muy en sus adentros, híjole, y si cachan que fue un golpe de suerte y si ven que fue por accidentes, que casi fue una eureka, o sea, van a darse cuenta que yo no soy el idóneo o la idónea para este puesto, ¿sí? Además, fíjense que las personas que suelen tener el síndrome del impostor suelen ser personas muy perfeccionistas, ¿sí? Muy autoexigentes. O sea, yo siempre les digo a las personas, ¿por qué te explotas de esa manera? ¿Sí? Es que si no se van a dar cuenta que no puedo y les tengo que demostrar. Te voy a decir una cosa el día de hoy y espero que te la lleves bien grabada. No le tienes que demostrar nada a nadie, ni tienes por qué llenarle el ojo a nadie, ¿sí? Pero cuando tenemos el síndrome del impostor, cuesta mucho trabajo entender y creer esto, ¿sí? Al ser tan perfeccionistas, pues también se van a tardar más, también se van a llenar de más estrés porque no salen las cosas como yo quiero que salgan para demostrarle al mundo que sí puedo, que sí soy, que sí hago, que sí cumplo, aun cuando al mundo, uno, ni le importa y dos, probablemente sabe que eres increíblemente cumplido, ¿sí? ¿Qué más va a pasar? Fíjense que a través de este síndrome, la ansiedad puede llegar a ser tan grande que la gente se queda paralizada, ¿sí? Y eso impide que encuentren soluciones correctas y adecuadas a determinados problemas. Yo me he encontrado con personas que me dicen, es que me ciclo y ya no puedo avanzar más, me ciclo y ya no puedo continuar con el examen, me ciclo y ya no puedo continuar con el trabajo, ya no sé qué más. O sea, me pongo en blanco, me quedo ahí de, no, ya no. Pues claro, porque la ansiedad es tan excesiva que llega a paralizar a la persona, ¿sí? Se genera un miedo excesivo, se genera una tristeza, ¿sí? Y una idea de incapacidad. Además, ¿a qué más nos va a llevar esto? A tener en nosotros un nerviosismo, ¿sí? Y alteraciones en la asertividad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a decir o a hacer algo, no estamos conscientes de lo que vamos a hacer o decir en su totalidad. ¿Por qué? Porque nos gana el miedo. O sea, cuando hablamos de este síndrome, el que está gobernando es el miedo. Y entonces ya no sé si digo o no digo, porque qué tal si me equivoco, porque qué tal si no hago lo que tenía que hacer, ¿sí? Ya no hago lo que tenía que hacer, es que no supe y nos volvemos indecisos. Y cómo esa indecisión y esa falta de asertividad de manera real sí nos pueden llevar a tener problemáticas. Y entonces caemos en una cosilla que se llaman profecías autocumplidas, donde digo, sí, ya me regañaron, pues claro, como no valgo la pena, como no soy tan hábil como me han dicho. Y entonces una cosa lleva a la otra, ¿sí? ¿Qué más va a haber en el síndrome del impostor? Va a haber
una insatisfacción permanente. De hecho, esta es como una de las características básicas del síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque siempre te quedas con la idea de que es que pude haberlo hecho mejor. Es que no iba completo, yo lo pude haber hecho mejor, yo lo pude haber completado, yo pude hacer que luciera más, pude hacer que salieran mejor las cosas, pude obtener más resultados. ¿Y qué crees? En primera, no es cierto, es solo un espejismo. Las cosas siempre son como tienen que ser. Y en segunda, ese discurso que yo me manejo de que, chin, lo pude haber hecho mejor, ¿sí? Como normalmente no es real, pues me va a llevar a que yo pierda mi motivación para hacer las cosas de manera correcta, ¿sí? Llega un punto en que las personitas se preguntan, pues ya para qué, o sea, ya qué caso tiene si de todas maneras nunca alcanzo lo que yo me propongo, nunca alcanzo mis estándares. Yo me digo que voy a hacer esto y nunca llego, ¿ya para qué? Entonces esto me genera otra limitante y además pérdida de motivación y además pérdida de energía, ¿sí? Hay un profesor de psicología que se llama Evaristo Fernández. Él es profesor de psicología diferencial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y él habla de una conducta, ¿sí? Que es el pesimismo defensivo. Y fíjense qué interesante esto del pesimismo defensivo, porque las personas que tienen esta condición del síndrome del impostor, ¿sí? Generan una actitud de pesimismo, ¿sí? Pero esa actitud de pesimismo, su función es defenderles y mentalizarse para que si no logran lo que se propongan, para que si no logran lo que se proponen, entonces no se sientan tan mal con ellos mismos, pero igual se siguen sintiendo mal. O sea, el pesimismo defensivo viene a ser paradójico, porque yo me programo para estar pensando que no va a suceder lo que yo quiero que suceda, porque según yo y mis nervios, si no llega a suceder, entonces ya no me va a doler tanto. Pero ¿qué crees? ¿Y qué pasa si sí llega a suceder? Pues entonces no me permito disfrutarlo. O sea, ese es el detalle con el pesimismo defensivo, ¿sí? No me va a dejar disfrutar las cuestiones que están pasando, no porque qué tal si pierdo, no porque qué tal si me dejan, oye, vamos a andar, te propongo que seas mi novio, te propongo que seas mi novia, no porque qué tal si me dejas de querer. Pues esto es el equivalente a decir, oye, te invito a vivir, no porque qué tal si me muero. O sea, démonos cuenta cómo este pesimismo defensivo pues viene a ser una situación paradójica para quien padece el síndrome del impostor. Su trabajo sería defenderme y cuidarme por si llega a pasar lo que no quiero que pase o por si no se llega a cumplir lo que yo anhelo que ocurra. Pero aun cuando llegue a ocurrir lo que yo quiero que ocurra, no me da chance de disfrutarlo, ¿sí? ¿Y qué más va a pasar en el pesimismo defensivo? Las personas no se creen merecedoras de los éxitos que obtienen, ¿sí? Les preocupa bastante que puedan descubrir las otras personas que no se lo merecen, o que no son tan inteligentes como parecen, o que no son tan buenos como se piensa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Que a pesar de los logros que tienen, la persona va a manifestar muchas dudas acerca de sus habilidades. O sea, esta creencia de que son sobreestimados por los demás ocurre de una manera constante y además injustificada, porque pues como por qué los demás tendrían que venir a alabarme o algo así si yo no fuera buena en lo que hago o si yo no estuviera haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces debemos de estar bien pendientes de estas situaciones, ¿sí? Porque realmente vienen de una creencia limitante, de una creencia falsa. ¿Y de dónde viene esta creencia falsa? Fíjense que la autora Aida Baida y la doctora Jung establecen 4 posibles fuentes de origen del síndrome del impostor, que son fuentes muy interesantes. La primera fuente que nos proponen es dinámicas familiares durante la infancia. Cuando los niños están creciendo y pugnan por un lugar en la familia,
Y entonces de repente les damos ciertas etiquetas o ciertos lugares. Es que tu hermano es el inteligente y tú eres la simpática, ¿no? O tienes mucha presión para sacar buenas calificaciones, ¿sí? Pues porque los hermanos mayores ya llevan ese caminito. O de repente te meten a la misma escuela y te empiezan a comparar los maestros, ¿no? Ah, tú eres hermana de fulanito. No, sí, era una eminencia. Ah, tú eres el hermano de fulanita. Ah, sí, tu hermana era increíble, ¿no? Tú también vas a ser increíble en voleibol. Tú también vas a ser increíble en ajedrez. Y resulta que a ti el ajedrez ni te gusta, ¿no? ¿Qué más ocurre dentro de estas dinámicas familiares durante la infancia? O sea, va a ocurrir un fenómeno de comparación. Cuando tenemos padres muy exitosos, ¿sí? Y queremos llegar, ¿no? Porque ya pusieron la vara muy alta. Yo hace mucho tiempo, yo tuve un consultante, un muchachito que era brillante, un chico, híjole, bien listo. Aparte me caía súper bien, el chavo. Y de repente me decía, ¿sabes qué? Me da mucho miedo no entrar a la universidad. Me da mucho miedo no entrar, voy al examen, todo se me pone en blanco. En mi escuela soy de los primeros lugares, soy el mejor promedio de mi salón, pero yo no sé por qué. O sea, yo no tengo la más remota idea de por qué. Porque yo sé que no me lo merezco, yo sé que soy flojo, yo sé que soy malo para los números, yo sé que soy malo para memorizar, pero resulta que llevaba el primer lugar en matemáticas, entonces eso ya no cuadraba, ¿no? Y cuando empezamos a platicar un poquito de sus dinámicas familiares, resulta que sus papis venían de entornos muy complicados, ¿sí? Venían de entornos muy precarios y habían logrado salir adelante y habían sido además excelentes estudiantes. Entonces este muchacho andaba midiéndose con ellos y buscando llegar y brincar esa vara tan alta que le habían puesto, ¿no? Y en algún momento sí me lo expresó así, es que mis papás me dejaron la vara muy alta y yo creo que no voy a poder, ¿sí? Hasta que empezamos a entender, bueno, tus papás a qué se dedican, ¿no? Pues a esto. ¿Y tú a qué te quieres dedicar? No, pues otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿qué le haces al cuento? ¿No? O sea, empieza a ubicarte tú y a ser tú quien eres. Deja de compararte con ellos. ¿Qué más va a pasar en estas dinámicas familiares durante la infancia? Cuando de repente eres tildado de la oveja negra de la familia, del chivo expiatorio. Todo estaría bien en la familia si el hijo menor no fuera tan latoso. Todo estaría bien en la familia si la hija mayor no necesitara lentes, ¿no? Todo estaría bien en la familia si, cuando en realidad, cuando se ocupan ovejas negras o chivos expiatorios en la familia, es porque no están bien las cosas en la dinámica familiar y alguien tiene que cargar con la responsabilidad del pleitecillo, con la responsabilidad del problemático, ¿sí? Y el hecho es que quien se hace cargo de ese problema que no le corresponde, pues a la larga también va desarrollando otras situaciones que le van a generar creencias limitantes y creencias dolorosas de su persona, de su autopercepción, y que además a la larga le van a limitar para alcanzar lo que él o ella quiere. La siguiente posible fuente que genera en algunas personas el síndrome del impostor pueden ser los estereotipos sexuales. El síndrome del impostor es igual de frecuente en mujeres y en hombres, pero ¿qué pasa a través de nuestros estereotipos sexuales? Sí, es que tú eres el hombre de la casa y resulta que le estamos hablando a un niño de 5 años. Es que tú eres una mujercita, debes comportarte como tal. Y resulta que le estamos hablando a una niña de 5 o 6 años. O sea, debemos ser cuidadosos a través de estos estereotipos, ¿no? Ya sabes cocinar, ya te puedes casar. Bueno, les decía al principio del programa que yo creo que todos tenemos que comer y todos tendríamos que aprender a cocinar. O en el caso de los varones, estos estereotipos sexuales de los hombres no lloran,
matan un montón de varones al año por suicidio, por depresiones profundas. Entonces, esta cuestión de los estereotipos sexuales sí viene a ser un lastre y sí genera también esta propensión al síndrome del impostor, porque aunque se pensaba hace poquito que era más frecuente en mujeres, resulta que nos damos cuenta que los mensajes de éxito y fracaso que nos manda la sociedad, sí, pues también ocurren para los varones, ¿sí? Hay hombres y mujeres que se sienten presionados de diferentes formas, si lo queremos ver así, pero puede haber una presión ante el hecho de tener que ser madre y al mismo tiempo una profesional de éxito, o ante el hecho de tener que ser el hombre fuerte que sustenta a la familia y no poder hacerlo. Sí, y no poder no por otra cosa, sino porque quizás eres un chavito de 16 años y ya te está tocando esa presión a través de un estereotipo sexual. O en el caso de las mujeres, es que tengo que ser una buena madre y tengo que ser una buena profesionista. Bueno, ¿y quieres ser madre? Pues yo ni quiero ser madre, pero me lo exige la sociedad. No, a ver, espérate, tranquila, sí, tranquilos. Entonces, sí debemos de liberar estos estereotipos sexuales porque vienen a ser también presiones y exigencias que no necesariamente las vamos a poder cumplir. O sea, esa es la otra cuestión, ¿sí? ¿Qué otro factor puede ocurrir dentro de lo que nos comentaba la autora? Sí, las diferencias salariales. La autora Aida trabaja principalmente con mujeres profesionales y asegura que la realidad de la mujer en el mundo profesional es también una causa de este síndrome. ¿Por qué? Porque esto es la brecha salarial, yo creo que también es algo que esperemos ya se vaya rompiendo más cada vez, pero sí es cierto que hasta hace algunos años los sueldos no eran parejos, ¿sí? Entonces, afortunadamente en la época que nos toca vivir, o sea, pueden decir muchas cosas y se pueden decir muchas cosas, pero ya se empiezan a vivir los frutos de estas luchas que se han tenido, ¿no? Sin embargo, el hecho de que esas diferencias todavía persisten, pues son bien, bien severas y bien pesadas, ¿no? Porque yo sí me he encontrado con madres de familia que tienen que meter todo su sueldo al gasto porque el esposo no les aporta. Sin embargo, el esposo también trabaja, ¿no? Y entonces, pero ¿para qué lo quieres si no es para dar dinero? Pues por X o Y, porque son codependientes, porque no saben cómo zafarse de ahí, porque no pueden estar solas. Ojo, esto es una patología también, pero ahí están. Entonces, en esas diferencias, no solo salariales, sino en el hecho de cuánto gasta un hombre y cuánto gasta una mujer. Y uno pudiera pensar, bueno, es que el hombre tradicionalmente ha sido el proveedor de la casa. Tradicionalmente, sí y no. Porque aquí en México hay una cosa que, fíjense que aquí en México tenemos esta grosería, ¿no? Que a veces dice uno, es que está uno desmadrado. Aquí en México creo que estamos más despadrados, porque hay más abandono de hogar de padres que de madres. Y a veces tenemos padres periféricos que abandonan el hogar aún cuando llegan al hogar a comer, dormir, bañarse, etcétera, ¿sí? Y que no aportan. Entonces, esas diferencias salariales, guión económicas, guión de gasto familiar, yo creo que sí hacen una gran diferencia, porque yo he visto a más mujeres preocupadas en el sentido de tengo que sacar los gastos de la casa, tengo que sacar a mis hijos adelante, que hombres quizá, ¿sí? Y esto tiene que ver con varios factores también, ¿no? Muchos de estos hombres desobligados, pues difícilmente van a venir a terapia. Esa es otra realidad, ¿sí? Porque normalmente no les interesa mucho. Pero de que es una diferencia y de que sí genera ese síndrome del impostor, sí es una causal severa. Y la última que nos propone la autora es la percepción de éxito, fracaso y competencia. Y esto tiene que ver más con lo que nos han enseñado respecto a estos tres conceptos. ¿Qué nos han enseñado de éxito? ¿Qué nos han enseñado del fracaso? ¿Y qué nos han enseñado de la competencia? Hace algún tiempo platicaba con una persona y para esta persona la competencia era malísima. No, imagínate que llegan y a tu ciudad y ponen el mismo negocio que tú. Pues sí, ¿qué tiene? El sol sale para todos. No, pero imagínate que una amiga tuya pone exactamente lo mismo. Ajá, pues, ¿qué tiene? O sea, yo creo que en su momento a lo mejor le inspiré
y pudiéramos a lo mejor hasta hacer equipo. Yo no atiendo niños, pero tú sí atiendes niños, entonces pues te mando los niños que me lleguen y tú me mandas los adultos que te lleguen. No, pero es que eso está muy mal, ¿no? Bueno, la competencia es necesaria. La competencia es necesaria porque, para empezar, el sol sale para todos. En segundo lugar, ¿a poco tú vas a tener la capacidad de atender a todas las personas que van a requerir o necesitar de tu producto o servicio? No es cierto. Hace poquito yo veía una publicación bien bonita en Facebook, de verdad me pareció muy linda. Decía ahí, qué bonito cuando los emprendedores se apoyan. Y era una conversación, no decía los nombres obviamente, pero era la conversación entre dos nenis. Y decía ahí, oye, eres se entiende que eran como de Veracruz. Decía, oye, ¿eres de Mina? Y la otra le respondía, sí. Dice, fíjate que a mí me piden, dice, ya vi que vendes lo mismo que yo, le dice una de las chicas. Dice, pero, dice, a mí me piden estas cosas allá en Mina y yo no puedo ir hasta Mina porque soy de Coatepec, ¿no? Y no puedo ir hasta Minatitlán. Entonces, ¿qué te parece si te paso el contacto de esta persona? Ah, sí, me encanta. Entonces déjame tu número y a mí a veces también me piden en Coatepec, pero yo tampoco me puedo mover para allá. Fíjate qué bonito. En lugar de ser una competencia negativa, se transforma en una competencia sana y colaborativa. Sí, ambas vendemos lo mismo, pero tú vendes en un lado, yo vendo en el otro, nos echamos la mano, ¿sí? En otra ocasión, platicando con unas personas que se dedican exactamente a lo mismo, ¿sabes qué? Yo tengo agenda llena, pero te voy a mandar con un colega que es excelente, ¿sí? Ah, pues adelante. Y estamos en el mismo pueblo, vamos a suponer. Pero eso pasa cuando la competencia no te la han vendido como esta cosa de ser rapiñeros o de que es algo malo o de que te van a robar tus cosas, te van a robar tus conocimientos. Nadie te va a robar nada. O sea, a fin de cuentas esto también es parte del síndrome del impostor, ¿sí? Todo es mío, yo no puedo hacer nada porque todo me copian y no necesariamente es cierto. 2, la percepción del éxito. O sea, ¿qué te han vendido? ¿Qué es el éxito genuino? Y en muchas ocasiones vamos a encontrar diferencias con respecto a filosofías, ¿no? Pues el éxito es estar con la familia, el éxito verdadero es tener mucho dinero, el éxito real es tener tranquilidad, el éxito real, o sea, cada quien va a tener su propia definición de éxito. El detalle aquí está en que las personas con síndrome del impostor tienen conceptos del éxito, 1, equivocados y 2, sumamente exigentes. Porque si no le llego al precio a quien me vendió la idea del éxito, entonces ya no lo llegué, ya no lo logré, ya valió, ¿sí? Y la tercera o el tercer concepto, que sería el fracaso, también que me han vendido como fracaso. Hay un libro que es excelente, que se los quiero recomendar muchísimo, que se llama La Vaca, ¿cómo se llama? El autor se llama Cruz, se apellida Cruz, no me acuerdo cómo se llama. Pero es un libro que a mí particularmente me gusta mucho porque trae una idea muy distinta respecto al fracaso. Y hay una película bien bonita que se llama La familia del futuro, es de Disney. De esas películas que no se te antojan, o sea, la verdad es que yo la vi porque no había nada en la tele en alguna ocasión de la vida, pero a mí no se me antojó así como para ir a verle el cine o algo así, o sea, no, fue como de... Entonces, en esas ocasiones que no hay nada en la tele, que no puedes salir porque está horrible el clima, y dices, bueno, pues a ver, la veo, ¿no? Y resulta que es una película increíble, o sea, la verdad es que es muy bonita. Y de repente ahí abordan el tema del fracaso desde un punto de vista de aprendizaje. Y lo mismo ocurre en el libro de la vaca. Te venden el tema del fracaso como lo más horrible que te puede pasar, pero resulta que de los éxitos aprendemos pero muy poquito. De los fracasos aprendemos más. Entonces, depende mucho la idea que tú tengas de éxito, fracaso, competencia, también cómo va a afectarte y cómo vas a hacerte sentir a ti mismo con respecto a merezco o no merezco. No, es que no merezco porque soy una fracasada y esto, el otro. A ver, tiempo, espérate, o sea, vete despacito, ¿no? Ahora, ¿qué más pasa dentro del síndrome del impostor? La mayoría de las personas que sufren esta cuestión normalmente no te van a decir, ay, es que me siento como un impostor. Pero probablemente cuando escuchen hablar de este tema, cuando escuchen este podcast, cuando lean algo con respecto al tema, van a decir,
Ándale, justo así es como yo me siento diario. Es como yo me siento cuando llego al trabajo. Justo así es como yo me siento cuando llego a la universidad o cuando llego a la escuela. Entonces, ¿qué pasa o qué consecuencias tiene el síndrome del impostor en el campo académico y laboral? Normalmente van a ser personas que no corren riesgos, no se atreven a pedir un ascenso, no se atreven a pedir una beca, no se atreven a demostrar lo que saben o lo que pueden hacer por miedo a no estar a la altura, por miedo a no ser suficientes. Entonces, ¿qué hacen? Pues duermen su potencial y lo obligan a trabajar pues de una manera que no se vea. Prefieren mantener un bajo perfil. Sin embargo, igual son personas que brillan. O sea, las personas son brillantes, pero es como, no me gusta porque me van a ver y me van a cachar que soy un impostor. Entonces, el detalle es que no sacan todo lo que podrían sacar de beneficioso en sus talentos, en su forma de ser, en su inteligencia, ¿sí? Porque les da miedo que vean sus adentros y que digan, no eres suficiente, ¿sí? Además de esto, van a estar trabajando con niveles de estrés muy, muy, muy pesados. Ya platicábamos que el estrés en sí no es malo, pero como tenemos esta cuestión del pesimismo, ¿sí? El pesimismo defensivo y de la mala actitud, pues claro que va a ser un distrés, o sea, sí va a ser un estrés negativo. Y esto va a afectar la productividad, de la persona, porque entonces se va a volver una persona que posterga mucho sus tareas, que todo el tiempo está procrastinando, que trabaja demasiado duro para justificar que su éxito se debe a ese trabajo duro, ¿sí? Y no a su talento. Entonces normalmente se convierten en personas adictas al trabajo, workaholics, y les hablaba yo del síndrome de burnout. A la larga llega uno a quemarse, llega uno a explotar. Entonces, sí es bien importante que aprendamos a quitarnos este síndrome del impostor. ¿Cómo le vamos a hacer para quitárnoslo? ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer para trabajarlo? Si hoy me di cuenta, si hoy hice esta frase de, sí, justo así es como yo me siento. Bueno, lo primero que tenemos que empezar a hacer es dar las gracias la próxima vez que te den un cumplido. Pero unas gracias verdaderas, o sea, una gratitud genuina, sin dar excusas, sin justificarte, sin decir, ay, sí, o sea, ay, qué guapa te ves hoy, ay, es que me bañé. No, nada más di gracias. Oye, qué bien te salió la tarta. Ah, gracias, en lugar de, sí, es que le eché esto y le eché el otro, pero le iba yo a poner el otro, pero entonces, o sea, nadie te está pidiendo explicaciones. Sin excusas, sin justificarte, simplemente gracias, y asume esto como un logro personal. Empieza a asumirlo, empieza a decir, sí, yo me levanté temprano para ir a correr, sí, yo dejé de hacer otras cosas para hacer mi tarta que me quedó increíble, sí, hoy me veo muy guapa, sí, hoy soy increíblemente bueno en lo que estoy haciendo. O sea, empieza a agradecer cuando otras personas te reconocen lo que sí haces. Normalmente con este ejercicio va a ir desapareciendo poquito a poquito esa sensación, pero debes de ser constante. ¿Por qué? Porque necesitamos que cambies tu autodiscurso, necesitamos que cambies lo que tú te dices a ti mismo con respecto a ti mismo. O sea, merezco, puedo, valgo, necesito, o sea, ¿qué hay ahí? Entonces necesitamos cambiar esta cosa de no merezco por yo sí merezco. Necesitamos cambiar esta cosa de no soy suficiente por yo sí soy suficiente. Y otra cosa que nos va a ayudar muchísimo es empezar a reconocer las normas autoimpuestas. ¿Qué te has dicho a ti mismo? ¿Cómo trabajas? ¿Cuáles son tus reglas personales? O sea, ¿cuáles son tus autoexigencias? Porque a través de eso te vas a empezar a dar cuenta que probablemente te has convertido en una especie de tirano y dictador contigo mismo, contigo misma. Quizás ni siquiera tu jefe es tan duro como tú contigo. Quizás ni siquiera tu familia es tan exigente como tú te has convertido contigo mismo, contigo misma. Entonces sí necesitamos cambiar el autodiscurso, los guiones internos, ¿sí? Lo que tú te dices a ti mismo o a ti misma respecto a una situación estresante. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a llevar
a estar más tranquilo y a empezar a entender que sí mereces cosas buenas, que las cosas buenas que te pasan no solo son golpes de suerte, sino que hay trabajo genuino ahí y hay talento genuino, ¿sí? Empieza a ser más benevolente contigo. Agradécete. Empieza a reconocerte que estás haciendo un buen trabajo. De verdad te va a ayudar un montón. Y espero que el día de hoy podamos dejar esa semillita sembrada en cada uno de ustedes, el reconocerse que sí están haciendo bien las cosas. Les invito a que me sigan en redes sociales, Facebook, Arely Martínez Herrera, y Crear, Crecer y Trascender, Instagram, Arely Martínez Herrera, todo con minúsculas. En TikTok estoy como @Arely Martínez HE con minúsculas y luego 46. En Twitter, @Arely MTZ Herrera, todo con mayúsculas. Y les agradezco muchísimo por estar hoy también con nosotros. Gracias, que Dios les bendiga, sean felices, bye bye. Y así llegamos al final de un episodio de Crear, Crecer y Trascender. Espero que te haya gustado y te haya sido nutritivo. Tenemos una cita la próxima semana. Suscríbete, síguenos y compártenos en redes sociales. Me encantará leer tus comentarios. Mil gracias y sean felices. Bye bye.